Rusia tenía grandes planes para 2026. Se suponía que las defensas de Ucrania colapsarían. El Donbass, que ha sido central en las conversaciones de paz, caería ante la fuerza de una ofensiva abrumadora en primavera y verano. Pero los planes se han hecho añicos. No es Rusia la que está ganando terreno, es Ucrania. Ucrania ha liberado enormes cantidades de territorio en una victoria tan aplastante que Rusia ha quedado avergonzada. Está en marcha una retirada que podría poner fin a la guerra, ya que Ucrania ha atravesado las defensas rusas para recuperar 600 kilómetros cuadrados de territorio. La invasión de Ucrania por Putin siempre fue vergonzosa. Mientras los soldados rusos se acobardan y sus defensas caen, surge una nueva vergüenza. Empecemos con la cifra principal. El 8 de junio Reuters informó sobre los comentarios del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Él dice que el impulso en la guerra de Ucrania ha cambiado en 2026. Después de 4 años de avances arduos, aunque extremadamente lentos por parte de Rusia, Ucrania está cambiando el rumbo. Hasta ahora, 2026 ha sido un año destacado. En 6 meses, Ucrania ha liberado 600 kilómetros cuadrados de territorio de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respalda estas cifras, que muestran que la campaña de 2026 no avanza como Putin esperaba. Este año se suponía que entregaría el Donbass a Rusia. La característica principal de 2026 es ver a las tropas rusas acobardadas, muriendo o huyendo del territorio que Ucrania recupera. Esto es vergonzoso para Rusia, pero ya llegaremos a eso. La cifra de 600 kilómetros cuadrados no fue el único dato publicado por Syrskyi y el ejército ucraniano. Mayo ha sido un mes destacado para Ucrania y un fracaso absoluto para Rusia. Syrskyi afirmó que en mayo, Ucrania recuperó unos 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió. Ucrania recuperó más territorio del que Rusia ganó en mayo. Esto pasó al final de una ofensiva de primavera que buscaba preparar el colapso del Donbass en verano. A pesar de la presión constante del enemigo, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo la línea, eliminando a las fuerzas ocupantes y llevando a cabo ataques efectivos contra el enemigo en lo profundo de su retaguardia operativa y estratégica. Estos son los resultados clave de las actividades de nuestras Fuerzas Armadas en mayo, que revisamos en nuestra reunión mensual, declaró Syrskyi. Esa mención de ataques en la retaguardia revela cómo Ucrania logra esto. Hay algunas salvedades sobre esta cifra. Aunque Syrskyi mencionó los 100 kilómetros cuadrados, fue más reservado sobre las zonas donde Ucrania avanza. El comandante en jefe del ejército ucraniano indicó que Rusia ha intensificado los asaltos, sobre todo en el este y sur de Ucrania. La lucha es constante en los frentes de Pokrovsk, Poliópola y Alexandrivka, así que no es que Rusia no lo esté intentando. Las fuerzas de Putin están fracasando constantemente. Ucrania tiene una estrategia de desmantelar las defensas rusas cada vez que surge la oportunidad a lo largo del frente de 1.200 kilómetros y está funcionando. Aunque Syrskyi no lo mencionó directamente, podemos asumir que muchos avances de Ucrania se están dando en el sur y sureste del país. A principios de 2026, Ucrania comenzó una serie de contraofensivas en el eje de Alexandrivka, que sirve como una especie de cruce entre los oblasts de Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Las contraofensivas permitieron que Ucrania recuperara unos 400 kilómetros cuadrados para principios de marzo, así que tiene sentido que Ucrania siga desmantelando fortificaciones rusas específicas en el eje de Alexandrovka para aumentar sus avances, quizá aprovechando otras áreas de debilidad en el proceso. Así que lo que estamos viendo aquí es doble. Rusia intenta sin éxito avanzar en el este y sur, pese a aumentar sus ataques en la línea del frente. Ucrania adopta otro enfoque, generando debilidades en líneas rusas. Los ataques de alcance medio son clave. Al detectar la debilidad, se lanzan contraataques rápidos y precisos para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Esto es una desescalada inteligente que obliga a las fuerzas de Putin a retirarse avergonzadas. Para empeorar la situación de las fuerzas rusas, mayo es el segundo mes seguido en que Rusia pierde territorio en Ucrania. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW, al analizar los cambios territoriales e ignorar intentos rusos de infiltración en zonas grises de Ucrania, abril mostró un panorama negativo para Rusia. Ucrania estuvo en números positivos durante el mes, con una ganancia neta de territorio de 116.01 kilómetros cuadrados. Lo único en lo que Rusia podía apoyarse era en infiltrar pequeñas unidades, a menudo con solo 1 o 2 soldados, en las zonas grises, donde esos soldados esperaban y confiaban en que los drones de Ucrania no los encontraran. Eso no es control, es cobardía disfrazada de ocupación. Regresemos a mayo.
El hecho de que Ucrania haya recuperado alrededor de 100 kilómetros cuadrados no es la única cifra que hará que Rusia baje la cabeza colectivamente de vergüenza. No importa dónde mires, las cifras no se acercan en nada a la campaña destructora del Donbass que Putin tenía en mente. El New York Post informa que Ucrania atacó la asombrosa cifra de 88.000 objetivos rusos en mayo, lo que le dio al país un ritmo de ataque de 2.838 ataques por día en los territorios ocupados y dentro de la propia Rusia. Más de 30.000 soldados rusos fueron eliminados como resultado de estos ataques. Además, los ataques contra Rusia, que consistieron en más ataques a la infraestructura energética del país, así como visitas de drones ucranianos a Moscú, causaron daños por $1.000 millones al complejo militar industrial ruso. Más cifras provienen de United 24 Media, que dice que las capacidades ucranianas de ataque en profundidad alcanzaron 111 objetivos dentro de Rusia en los sectores energético, de combustible y militar industrial del país. Ucrania está frenando la máquina de guerra rusa desde adentro. Sirski afirma que esto ocurre porque Ucrania tiene ahora un plan unificado que hace más efectivos que nunca sus ataques de largo alcance. Incluso la Marina ucraniana participó. En mayo, un país con solo un buque de guerra, pero numerosos drones marítimos y aéreos, realizó 1.500 operaciones para proteger el transporte marítimo ucraniano. 633 embarcaciones ucranianas llegaron a puertos en el Danubio y la Gran Odesa, demostrando que Rusia no logró afectar el transporte marítimo comercial de Ucrania. En cuanto a Rusia, no tuvo mucho de qué presumir en mayo, lo cual refleja cómo ha sido todo el 2026 para los secuaces de Putin hasta ahora. A pesar de todos sus aumentos en el ritmo de los asaltos, el avance de Rusia básicamente se ha detenido por completo. Cada avance ruso en el frente es contrarrestado en otra zona, permitiendo que Ucrania tome la iniciativa. El 29 de mayo, Al Jazeera informó que las pérdidas territoriales de Rusia en 2026, hasta ahora, son el triple de las que vimos en 2025, y la tasa de bajas del país ya era de 145.000 este año. De esas bajas, 86.000 fueron muertes frente a 59.000 heridos, lo que significa que Rusia no solo está perdiendo territorio, sino que está perdiendo personas de manera permanente. El impulso de la guerra se ha inclinado a favor de Ucrania. Y el propio Zelensky ha explicado cómo es la situación en este momento. No se puede decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí se puede decir que está perdiendo la iniciativa cada día, día tras día, dijo el presidente de Ucrania en una entrevista el 9 de junio. En otras palabras, el gran avance de Rusia ha quedado en nada. Ucrania tiene la ventaja en todo el frente. Aunque este cambio no implica que Ucrania vaya a expulsar a Rusia pronto, podría acabar con la guerra porque la narrativa de Vladimir Putin se ha derrumbado. El presidente ruso quiere que el mundo crea que Ucrania está ahí para que la tomen. Ucrania ha demostrado en 2026 que Vladimir Putin está equivocado, avergonzando a Rusia y presionándola a una retirada de la guerra. Hablemos de la vergüenza. Vladimir Putin parece un hombre sin ninguna. Él ha ordenado sin reparos a su ejército cometer crímenes de guerra en Ucrania, todo al servicio de su deseo de pasar a la historia como uno de los grandes líderes rusos. Eso no basta para avergonzar a Vladimir Putin, pero lo que lo hará bajar la cabeza es ser expuesto como un táctico militar tan inepto que la supuesta victoria rápida del ejército ruso se volvió una lucha de desgaste y una guerra que Rusia empieza a perder. 2026 iba a ser el fin de Ucrania, pero resultó ser el año en que el mito ruso quedó expuesto. Eso es lo que hará que Vladimir Putin se sonroje de vergüenza. Pero antes de profundizar en eso, te recordamos que estás viendo The Military Show. Hay mucho más de dónde vino esto, así que asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos diarios. Para saber cómo Ucrania logró avergonzar a Vladimir Putin por su guerra, primero debemos entenderlo. El líder de Rusia es un hombre que valora el poder por encima de todo. Hace declaraciones y espera que se vuelvan realidad. Lo vemos en el Donbass ahora mismo. Putin creía que el ejército ruso tomaría todo el Donbass para el otoño de 2026, lo que implicaría avanzar masivamente en el este de Ucrania y destruir la línea de fortificaciones de Donetsk. Putin confiaba tanto en esto que lo usó en las negociaciones de paz, pidiendo a Ucrania ceder el Donbass antes de que el ejército ruso destruyera sus defensas. La realidad sobre el terreno está contando una historia muy diferente, y eso avergüenza a Putin. Las fuerzas rusas no arrasan, huyen y se esconden. Lo vemos ahora en la flecha de Kimburn. El 9 de junio, The New Voice of Ukraine
informó que el grupo partisano ucraniano Atesh afirma que fuerzas rusas están abandonando sus posiciones en el norte y oeste de la lengua de Kimburn, tras ataques ucranianos que interrumpieron suministros y aislaron a esas tropas. Ese es un patrón que se está repitiendo en todas las líneas del frente, y es así como Ucrania ha logrado recuperar 600 kilómetros cuadrados en 2026 y obtener un saldo positivo de 100 kilómetros cuadrados contra Rusia en mayo. El poderoso ejército ruso se orina colectivamente en los pantalones. Y para Putin, esta es una situación vergonzosa porque expone cada afirmación que hace sobre lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Rusia intenta contrarrestar la realidad en Ucrania con afirmaciones exageradas para aparentar poder. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, compartió una visión de la guerra en Ucrania que parece solo existir en su mente. Desde principios de año, un total de 80 asentamientos y más de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control, afirmó Gerasimov. Eso ya sería vergonzoso para Rusia, pues aún mantiene cerca del 20% del territorio ucraniano ocupado. Fuentes ucranianas afirman que la cifra real es de unos 600 kilómetros cuadrados tomados, lo que resulta aún peor para Rusia. Lo que sucede en Ucrania ahora está mostrando un mito expuesto. Muchos mitos, como la historia de Putin como el hombre fuerte de Rusia. Putin busca mostrarse como protector, aunque drones ucranianos violen defensas aéreas en regiones clave como Moscú y San Petersburgo. Su gran vergüenza es que sus poderes de persuasión, en Rusia y globalmente, importan poco cuando el petróleo arde, falta combustible, mueren muchos soldados rusos y Ucrania atraviesa defensas rusas en territorios ocupados. La fuerza ha dado paso a la arrogancia rusa inmerecida y a logros exagerados. Eso por sí solo es una humillación para Putin. El líder de Rusia tiene que saber que cada palabra que sale de su boca sobre la supuesta victoria inevitable de Rusia es una mentira. Y a sus 73 años, Putin se ve obligado a considerar la posibilidad muy real de que Ucrania haya logrado que la guerra que él inició lo sobreviva. Y mientras envejece, Putin está viendo cómo su control sobre su propia invasión se le escapa de las manos. Los ataques de Ucrania en San Petersburgo ocurrieron durante una conferencia económica apodada el Davos ruso, a la que asisten decenas de miles de personas de todo el mundo. Habrían visto el humo subir al cielo, mientras Ucrania mostraba el debilitado control de Putin en su guerra. Rusia no puede defenderse de Ucrania, ya sea en tierra o en sus propios cielos. No solo se trata de la vergüenza por la retirada de las tropas rusas de territorios liberados por Ucrania, sino también de la vergüenza simbólica. Destruir cualquier idea de que Rusia es el inevitable vencedor en la guerra de Ucrania. La situación en el terreno contradice lo que dicen Putin y sus aliados. Una serie de victorias aplastantes logradas por Ucrania demuestra que el país no solo está lejos de estar fuera de la lucha, sino que ha tomado la iniciativa y ha obligado a Rusia a retroceder. Lo visto en Ucrania es impresionante. Esto es lo que debe hacerse para que Ucrania lo mantenga. El apoyo de los aliados de Ucrania debe mantenerse y fortalecerse, y pronto revelaremos un desarrollo inesperado al respecto. Pero en cuanto a lo que Ucrania puede controlar activamente, el país necesita mantener la estrategia que ha preparado el terreno para los 600 kilómetros cuadrados ganados hasta ahora en 2026, ataques de alcance medio. En 2026, Ucrania incorporó una nueva categoría de drones a sus fuerzas armadas, vehículos aéreos no tripulados rentables que pueden afectar la logística y posiciones de mando rusas hasta 200 kilómetros detrás del frente. Ucrania utiliza estos drones para interrumpir el suministro ruso, superar defensas aéreas y paralizar movimientos de tropas en la retaguardia, generando vulnerabilidades en el frente. La lógica es clara. Si Ucrania impide que Rusia refuerce posiciones fortificadas con suministros y soldados, surgen debilidades que pueden aprovecharse. Las fuerzas rusas, derrotadas y desaliñadas, se retiran porque no reciben lo necesario para defenderse. Ucrania ataca en profundidad y luego golpea fuerte en el frente. Una ganancia neta de 100 kilómetros cuadrados en mayo demuestra que la estrategia funciona. Ha comenzado una nueva fase de la guerra, ya que Ucrania estrangula la logística rusa en la retaguardia. Rusia está viendo afectadas sus rutas terrestres para mover tropas y suministros. Vemos esto en Crimea, donde el llamado puente terrestre que une la península ocupada con el sur de Ucrania fue devastado por enjambres de drones de alcance medio. Las fuerzas rusas se ven obligadas a dispersarse, lo que abre más oportunidades para contraataques, mientras Ucrania apuesta por su nueva estrategia. El 27 de mayo, Ucrania lanzó su Logistics Lockdown Program,
que premia a unidades que atacan líneas de suministro rusas con más drones y recompensas por puntos. El Ministerio de Defensa ya ha destinado $113 millones a este programa. Cualquier ingreso extra de dinero hace que Ucrania sea aún más efectiva. Esto nos lleva al segundo requisito para que Ucrania conserve sus logros en 2026. Mientras Ucrania gana terreno, aliados como la Unión Europea deben aumentar el apoyo a las fuerzas de Zelensky. Esa es la opinión del comisario europeo de Defensa y Espacio, Andreas Kavilias, quien afirma que los Estados miembros de la Unión Europea deben estar listos para gastar más de $80.000 millones solo en la defensa de Ucrania en 2026. Reconocen el apoyo a Ucrania y los Estados miembros enviarán fondos similares a los del año pasado, cerca de $70.000 millones, afirmó Kavilias. Su punto es simple. Cuanto más apoyo militar reciba Ucrania, mejor, pues el dinero fortalecerá su estrategia defensiva y ofensiva, que ya ha logrado mucho. No es como si la Unión Europea no estuviera apoyando a Ucrania en 2026. El 8 de junio se anunció que la Unión Europea entregó unos $3.2 mil millones para apoyar la estabilidad y reforma de Ucrania. El apoyo ya está llegando. Kubilius dice que el apoyo no puede flaquear tras más de 4 años de lucha. La guerra en Ucrania dejó de ser solo un conflicto local. La defensa colectiva de Europa ante la amenaza rusa tiene a Ucrania como jugador clave, pues creó el modelo para defenderse de Rusia y lidera mundialmente en tecnología de drones militares. El apoyo constante de la Unión Europea es crucial para que Ucrania mantenga la presión y avergüence más a Putin. Hace un momento les informamos de un desarrollo inesperado en la guerra de Ucrania. A inicios de junio, el Congreso de Estados Unidos tomó un pequeño paso para recompensar la brillantez mostrada por Ucrania en 2026 con más armas y apoyo. La ley de apoyo a Ucrania fue aprobada en la Cámara de Representantes con una votación de 226 a 195. Esa ley no garantiza más armas de Estados Unidos, pero establece bases para ayudar a Ucrania con mayor cooperación de inteligencia, más sanciones a Rusia y asistencia en seguridad. Aprobar esta ley es crucial para Ucrania, pues demuestra a Putin que, pese a los intentos de dividir a Estados Unidos y Ucrania desde que Donald Trump asumió la presidencia, el apoyo estadounidense continúa. Ese apoyo ya está por escrito. Se estableció una base en Estados Unidos para mayor cooperación e inversión en la defensa de Ucrania. Sin embargo, hay una advertencia. La ley aún debe aprobarse en el Senado de Estados Unidos y no hay garantía de que ocurra. La señal es clara. Un proyecto bipartidista avanzó en la Cámara de Representantes, mostrando a Putin que el apoyo a Ucrania en Estados Unidos es mayor de lo que creía. Meses de manipulación no han funcionado. El mensaje que Putin no quería escuchar ha sido enviado. Mientras Ucrania recupera lo suyo y se prepara para la segunda mitad de 2026 para repetirlo, la mayor vergüenza de Putin podría ser en la mesa de negociaciones. Ucrania tiene una ventaja inesperada para Rusia y ahora puede negociar desde una posición de fuerza. Putin pensó que tenía todas las cartas. En 2026 Ucrania ha sacado la carta de reversa de una y otra vez. Ucrania no está a punto de dormirse en sus laureles. Para asegurar que la campaña de ataques de alcance medio que ha permitido sus avances en 2026 continúe, Ucrania está construyendo drones más nuevos y más fuertes. Uno de esos drones acaba de hacer su debut. El Morrigan ha despegado y está desempeñando un papel crucial en la destrucción del corredor terrestre RR-280 de Rusia. Descubre si este nuevo dron puede cambiar los ataques de alcance medio en Ucrania viendo nuestro video. Y si te gustó este video, suscríbete y explora más videos que exponen las realidades de la fallida invasión de Putin. Y como siempre, gracias por vernos.